Bueno, Hola, saludos a todos. ¿cómo Hola, está? Wayne. Muy bien. Bueno, saludos a todos. Yo soy Matteo Politi, gerente del área de investigación y desarrollo del Centro Takiwasi. Y como siempre, vamos a hablar un poco de los estudiantes, los investigadores que han pasado por Takiwasi, ¿no? Siempre recibimos investigadores externos. Y acá tenemos Owen Graham. Él hizo su parte de doctorado en Takiwasi, experto en etnomusicología. Y entonces con Owen, que vino a Takiwasi varias veces, eh, hicimos una pequeña investigación sobre los efectos de los cantos, que se llaman icaros, de los cantos que se hacen durante el trabajo con las plantas medicinales de la tradición amazónica. ¿Qué tal, Wayne? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Cómo sigue después de tu doctorado, ¿no? ¿Cómo sigue? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo sigue tu investigación? Bueno, bien, mucho trabajo. Soy profesor de música en una universidad acá en Texas. Y bueno, primer semestre enseñando ahí, hay mucho trabajo desarrollando cursos y cosas así. Sí, y tratando de seguir haciendo mis investigaciones, sí, desde una distancia, porque obviamente no estoy en el Perú ahora, pero sí, sigue bien, sí, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue entonces tu experiencia allá en Perú en general, en Taquihuasi en particular? Porque yo me acuerdo, viniste varias veces durante algunos años, ¿no? Empezaste en 2019 y luego volviste y no solamente así en Taquihuasi, pero también afuera, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo ayudó esta experiencia en tu proceso de investigación? Bueno, la experiencia fue maravillosa, sí, fue como algo que me abrió los ojos mucho para entender si, porque uno solo puede entender un poquito por leer y por investigar a distancia. Hay que tener experiencia propia, sí. Y sí, fue difícil porque em, bueno, estaba ahí haciendo mis investigaciones, pero también porque cómo funciona la medicina tradicional amazónica, hay que participar, ¿sí? Y tengo mis propias cosas para trabajar, para sanar, pero eso fue bien también, muy bueno para la investigación, para entender, sí, de mi propia perspectiva y Ujú. para poder entender más lo que los curanderos me estaban diciendo, lo que los pacientes y dietadores con quien trabajé, lo que ellos estaban diciendo. Entendí más y podía hacer preguntas mejores porque sí, entendí un poco mejor de mi propia experiencia. Bueno, sí, estaba en Takiwasi cinco, 5 o 6 meses durante 2019 y casi 3 meses en 2022. Ujú. Y em, bueno, en el inicio estaba ahí para entender un poco del turismo de ayahuasca. Y sí, todavía eso investigué, pero fue un poco de ajusto, porque los centros con quien hice mis investigaciones están haciendo algo un poco diferente que como en Iquitos, como cuando estás en la calle, puede encontrar a alguien sí, en cada esquina que está como vendiendo ayahuascas y sesiones de ayahuasca.
pero especialmente en Takiwasi es muy enfocado en la terapia, es muy enfocado en el respeto a las tradiciones y a las plantas y en mantener esa relación con la selva muy fundamental en todo el trabajo. Y sí, por eso yo un poco ajusté mi enfoque en enfocar en sí ayahuasca y los icaros, pero también un poco más amplio, las dietas, Ujú, las purgas, baños de plantas, rituales de perfume, porque todo tiene icaros, ujú, porque el icaro es una herramienta fundamental de la medicina. ujú, Y, y también encontré lo mismo en otros centros con quien trabajé en Chasuta. ujú, Sí, bueno, porque vienen del mismo línea. Los ujú, curanderos ahí son como nietos y hijos del Aquilino Chujandama, quien ujú, es el maestro del doctor Jack. Y ujú. bueno, vienen de la misma línea, sí, la Así misma es. tradición, sí. La tradición es esta, la región la misma y esto se nota también más allá de la región de San Martín donde Taquihuasi está, o sea, parece una característica bastante común, ¿no? En general, Sí. en lo que, sobre todo en la literatura científica se habla, ¿no? De medicina tradicional amazónica. Es verdad que no hay ningún texto escrito, ¿no? Como en otros casos de medicinas tradicionales como la medicina china o la ayurveda, pero hay prácticas que sí se repiten y Ujú. como tú dices, una de estas son los cantos de curación, así en quechua se llama icaros, y, y, y son muy lindos, pero es verdad que hay que pasar dentro de esta medicina para entenderla un poco mejor, pero por lo menos yo siempre digo muy linda de un lado, pero tan dura que es que ni la recomendaría a mi peor enemigo, ¿no? Porque como tú dices, no se hacen experiencia personal muy profunda y a veces no es nada fácil, ¿no? Y hay que pasar por ahí de todo modo. Sí, Mm. sí, claro que sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Hoy vamos a hablar un poco más en detalle de este tema de los cantos, ¿no? De Mm. los sicarios. Además, si me acuerdo bien, tú hablabas algo de quechua, ¿no? Estudiaste un poco el idioma nativo así para poder entender todavía más, ¿no? Escuchando las palabras de los curanderos. Sí, claro, claro. Estudié en Cusco y el quechua ahí es un poco diferente, pero sí, todavía, sí, el vocabulario y la gramática es sí, parecida. Pero hay, hay otra vez un poco de cambio que tuve que hacer para entender así las palabras de los icaros. Pero es otra cosa que los icaros siempre hablan en metáforas y Ujú, eh, las imágenes no son muy claras y eso es ujú, intencional. Sí. ujú, Pero, eh, pero sí, em, me ayudé mucho, sí, un poco para entender más el espacio cultural de ujú, donde vienen esos ujú, icaros y la medicina y ujú, ujú. em, sí, Sí. sí, sí. Y Sí, bueno, esto de dónde viene, vamos a hablar un poquito más adelante, porque sí, es un tema muy profundo. Esto también me chocó a mí de escuchar por lo menos lo que se dice ahí, los expertos que dicen que estos cantos llegan desde la planta o desde la naturaleza. Es algo que siempre me, me da la atención, porque me parece algo, no digo único a lo mejor, pero muy, muy específico, ¿no? De este mm, tipo de canto de curación. Ahora tú, trabajo ahí que hicimos junto en Taquihuasi, eh, si me acuerdo bien, fue elegir eh, una pregunta de lo que son cuestionarios, ¿no? Que en Taquihuasi se dan a los pacientes después de su toma de ayahuasca o también de su dieta. Y estos cuestionarios son parte de la investigación que se hace en Taquihuasi.
es el sistema de gestión de datos clínicos, ¿no? Sí. De Taquihuasi. Entonces decidimos juntos de ir evaluando un poco las respuestas, ¿no? De quién tomó ayahuasca o quién hizo dieta, ¿no? A esta pregunta de cómo fue tu sensación. Era una pregunta abierta, me parece, ¿no? Ujú. Pero como a lo largo de los años en Taquihuasi pasa mucha gente, ¿no? Y también muchos pacientes, poco a poco se van acumulando datos importantes y con UBEN decidimos intentar hacer una investigación enfocada en esto, ¿no? No tanto, en este caso no fue tanto entrevistar a la gente directamente, bueno, sé que tú lo hiciste también como parte de tu tesis, Sí. pero en el artículo, ¿no? Que conseguimos publicar Ujú. y nos enfocamos en esto. ¿Qué te pareció esta manera de organizar un trabajo de investigación dentro de tu tema de doctorado? Yo me acuerdo que al principio tú estabas un poco con duda porque a lo mejor caía un poco afuera, ¿no? De tu tema, pero conseguimos, a mí me parece un buen resultado, ¿no? Sí, 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 fue un buen resultado, sí. Es que, bueno, en el inicio estábamos tratando de hacer un proyecto un poco diferente, pero con un poco de trabajo sí encontremos el tema que iba a funcionar. Y sí, lo que hicimos fue un análisis de sí, las experiencias, pero hicimos un modelo fenomenológico am, para poder analizar las experiencias un poco en más detalle y para describirlos al mismo tiempo un poco más general, para como un balance del profundizar y también generalizar. Y lo que encontramos fue que sí, no, no muy sorprendente que los Icaros son muy importantes para el proceso de las sesiones de ayahuasca, ¿no? Em, pero sí fue muy bueno para mí para poder otra vez amplificar mi perspectiva de cómo funcionan esas cosas y para colaborar con usted y con Don Gary para compartir nuestros perspectivos y um, información como hay ese artículo que deberías leer para entender un poco más de eso y sí, fue muy bien, muy buena colaboración. Ujú. Pero sí, lo que encontramos fue que aún en sesiones muy difíciles, los pacientes no decían que fue una experiencia mala, Mm, porque cuando podían conectarse con los Icaros, podían aprender cosas, podían metabolizar cosas en su proceso. Pero, y no muchos decían que tuvieron experiencias malas, pero en algunos casos sí. Y en esos casos también cada vez decían que no podían enfocarse en los Icaros. mm, Y, y con eso se fue, ok, pero ujú. ¿por qué? ¿Cómo funciona esta cosa? Um, Interesante. y bueno, es porque, bueno, algo que voy a hablar un poco más adelante. em, Es lo que está pasando es que la forma de ayahuasca que tiene los, los partes psicodélicos, em, activa la sinestesia. Ujú, Sí, y cuando hay información que está entrando en la experiencia de una persona y no pueden filtrar qué es esa cosa. Y si no pueden conectarse con el sonido de los Icaros para dar una estructura a la experiencia, se pierde. mm, Se pierde. Y no pueden agarrar ningún beneficio de esa ujú, experiencia, ujú, porque no hay estructura. Y por eso,
sí, los cantos son muy importantes en las sesiones de ayahuasca. Y eso es algo que tal vez es un poco obvio, pero Mm, para tal vez en unos casos no muy obvio. no muy obvio, Exactamente. pues. Sí. No, a mí también siempre me pasa esto. A veces, sobre todo en sesiones de ayahuasca, a veces es tan difícil aguantar y los sicarios ayudan mucho, ¿no? Como apoyo, como guía, ¿no? Y viajando. Sí. Mira, bueno, hoy sé que preparaste algunas diapositivas, ahora la voy a subir. Tú me vas indicando poco a poco cuando tengo que mover y te dejo la palabra ahí explicando un poco de, de esta diapositiva y luego seguimos si hay tiempo también con preguntas y bueno, vamos a ver cómo anda la cosa. Ok, claro, claro. Gracias. Bueno, creo que para empezar, em, podríamos escuchar un Icaro. Me parece muy bien. Ok. Bueno, ok, un momento voy a iniciar. Oh, podergi manta cani, podergi manta cani cani. Oh, podergi manta cani 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 cani. Fire, 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 ya se fue. Oh, podergi manta cani cani, podergi manta cani cani. Oh, podergi manta cani 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 cani. Fire, 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 ya se fue. Ok. ¿Lo podía escuchar? Sí, Sí. ok. Muy bien. Ya volví Ok. a Perú enseguida con este caso. Sí, sí, y eso es un punto exactamente de mis investigaciones. Eso es lo que encontré, es que, bueno, también hice unos trabajos en la psicología de la música y en esos estudios estaba con un equipo en la Universidad de California y estábamos investigando el mecanismo de cómo la música puede evocar memorias autobiográficos. Y los sicaros hacen eso, pero con más detalle, porque en una sesión de ayahuasca, una purga, hay tanta información sensorial, ¿sí? Perfumes, el humo, sí, las sensaciones fisicales y eso, todo va junto a una canción. En ese momento habían cantando y eso va todo junto. ¿Sí? Y eso pasa con los sicaros. Y es parte muy importante de cómo funcionan los sicaros, pienso yo. Em, bueno, ok, podemos movernos a ese... Bueno, eso es nuestro artículo en Anthropology of Consciousness. Sí, y yo, sí, un buen gusto, sí, colaborar con Mateo y con Don Gary. Sí, sí, y eso ya. Y sí, por eso, sí, también nos nos hicieron ¿cómo? Esa palabra. Un reconocimiento, además, Reconocimiento, sí, importante. gracias. Sí, por nuestro artículo, sí, tuvo como mucho, como 90% de más de otros artículos en downloads en el primer año de publicación en 2022. Y eso también yo sí, chequé que el artículo se publicó en octubre. Entonces en 3 meses sí podía llegar a eso. Ok. Ah, wow, eso no lo Ah, sabía, no me había fijado. Ah. sí, Y para ti, ¿por qué tanta atención? O sea, bueno, fue un buen artículo, un buen trabajo, pero no es fácil, ¿no? Llegar a este tipo de no, resultados. no, Parece que bueno.
que hay algo interesante sobre este tema. Entonces. Sí, sí, hay algo interesante, sí, la gente quiere saber, pero no sé, es una sorpresa para mí. Yo sí pensé que, bueno, es un artículo, hicimos un buen trabajo, pero ya, y, Yo creo sí. que también esto tengo experiencia que no hay tanto. O sea, hay muchos Mm, artículos cada vez más sobre la ayahuasca, pero sobre la importancia de los sicarios, de los cantos y todo lo que está alrededor de la ayahuasca, más allá del efecto psicodélico, no hay mucho. Y bueno, y me alegra ver que en sí. realidad es un tema importante que hay que profundizar. Sí, bueno, y tal vez también es el argumento que hicimos en el final fue que hay mucho desarrollo de terapias con psicodélicos ahora Ujú, y casi todos tienen música, pero no saben mucho de cómo usar la música durante esas ujú, terapias. ujú. Y si decimos que, bueno, para aprender tal vez mirar a esas tradiciones en que ya tienen generaciones de usar música en terapia y también en esos días trabajan con gente de diversas culturales, ¿no? Y, y por eso tal vez hay algo ahí, ¿sí? Tal Yo, yo, vez, yo quitaría el tal vez, ¿no? yeah. Me parece que los científicos deberían escuchar más Bueno, esto sí, de la tradicional. Sí. sí, sí, sí. Además, aprovecho para una pregunta sobre esto que hicieron acá en línea. Estaba preguntando si es importante o necesario conocer las palabras de los sicarios o solo así escuchar. O sea, hay que entender las palabras como a veces, como tú decías, son en quechua o, o no hace falta, como es. Bueno, parece que si alguien entender las palabras puede tener un efecto si tal vez conocen los nombres de las plantas Mm, con cuales están trabajando o am, palabras como shamui, que quiere decir venir, mm, ven, mm, mm, espíritus, plantas, mm, cosas así. Pero tengo un anécdota que en ese caso fue un dietador que no hablaba ni una palabra de castellano ni una mm, palabra de quechua, mm, pero ah, a través de su semana, de su sesión con ayahuasca y de su semana de dieta, dos mm, icaros se pegaron en su mente mm, y mm, las lecciones de cuáles hablan esos icaros fue exactamente las cosas que al fin de la dieta esa persona decidió cambiar en su vida. mm. Y de alguna manera que no puedo explicar lógicamente, y tal vez, bueno, hay algo así en ese mecanismo de sinestesia, que Mm, tal vez hay una manera de como va alrededor del mecanismo del lenguaje mhm, y poner un poco de significación ahí más profundo. mhm. Em, Tal vez ahí, pero sí, voy a Buena explicar un poco pregunta. más de este caso, pero sí, los curanderos dicen que no importa si Ujú, el paciente entiende las palabras, porque los sicarios no son para los pacientes exactamente, están cantando a las plantas, a los ujú, espíritus, y ujú. ellos sí entienden las palabras. Qué Sí, bien, qué bien. se dice los curanderos. Gracias, gracias. Sí. Seguimos acá, a ver. Bueno, ok. Sí, ya entendemos un poco de qué son los icaros, pero un poco de la lingüística. La palabra parece que viene del lenguaje de Tupi Guaraní, en que la palabra Icara
quiere decir canción, cualquier canción. También tienen una palabra para describir canciones digamos, mágicas o para canciones para curar. Y esa palabra es el marirí, que a veces se escucha en los ícaros, así, y en las sesiones con plantas. Pero a través de una historia de mezcla cultural, esa palabra llegó a ser parte del curanderismo amazónico, que se movió a todo el oeste de la Amazonía y por los misioneros y los españoles hablaban con la gente nativa de la Amazonía en el lenguaje quechua, porque fue el lenguaje inicial que encontraron con los incas. Y que también la gente de la selva a veces hablaban un poco de quechua también, y es más complicado de ese, pero el lenguaje del curanderismo que involucra ayahuasca casi siempre va con esas palabras en el lenguaje quechua. Ujú. Y esa palabra Icaro viene del tupi guaraní y después en quechua. Y en quechua el verbo Icaray, que quiere decir cantar un Icaro, pero también quiere decir soplar el humo del tabaco para curar a alguien. Y eso es una definición interesante para un canto, de soplar el humo. Pero lo que demuestra es la importancia del aliento en el curanderismo. Así que el aliento lleva la energía de vida, de la energía y la intención del curandero, y también el aliento puede ser amplificada con el humo de tabaco, con melodías y con perfumes para hacer más poderoso ¿sí? La intención y la energía. ¿sí? Y sí, eso es lo que hacen los ícaros. Y también sí, podemos ir a la dispositiva. Sí, ok. Ícaro, sí, es una forma de música cantada, silbada, etcétera. Usualmente solo hay una persona cantando, y si hay más de una persona, cantan juntos en unísono o al octavo. Y todavía es una univocal. ¿sí? Y a veces no hay acompañamiento, pero a veces sí con percusión simple como shakapa, que es los ojos secos, así, así, y maraca a veces. Pero lo que hacen los ícaros es pedir ayuda de las plantas, los espíritus, a veces a los ancestros, a maestros curanderos que ya pasaron al otro lado, y piden ayuda para protección, para apoyo en una curación y para modular los efectos de las medicinas, y a veces también para pedir ayuda en una enseñanza, que alguien está buscando información. Pero eso es un poco más complicado. Pero sí, ok, y seguimos ahora. Ok, bueno, y lo que voy a tratar de explicar en esos minutos que tenemos todavía es esos dos argumentos, que los ícaros representan la relación entre el curandero y los seres de la selva, que la existencia del ícaro mismo implica que el curandero tiene una relación con una planta, con un espíritu, con la selva, y que esa relación está mantenida. ¿sí? Y se corta esa relación, se va a los ícaros. Bueno, tengo una anécdota para eso también. Y bueno,
Y para un paciente, los icaros representan su relación con el proceso de sanación y eso a través de a través de la relación con las plantas que está iniciada en el encuentro del paciente con la planta facilitado por el curandero y los icaros. Y esas cosas, todo van junto, como las memorias que estábamos hablando antes, ¿sí? Ok, bueno, dispositiva siguiente. Gracias. Ok, en mi tesis, sí, es algo muy académico y voy profundizando en este modelo de la semiótica de Charles Peirce. No voy a decir mucho de eso hoy porque es mucho y lo que necesitamos es el nivel 2, el índice. Y ahí, bueno, en ese modelo, cada nivel depende en el nivel anterior. ¿Sí? Es que tenemos en el mundo un objeto y lo que Peirce dice es que no tenemos una experiencia directa del objeto. Si nuestro aparato sensorial está reproduciendo una imagen de esa cosa y un entendimiento que viene con muchos diferentes tipos diferentes de información. Pero todo empieza con el icono, que es significación que depende en la similitud entre la cosa verdadera y la representación de la cosa. Y ahí tengo esa señal del baño que demuestra una idea de género muy básico, que hay algo de hombre, algo de mujer y ok, la idea sí es muy simple, muy general y viene también con ideas culturales como que las mujeres llevan falda y bueno, no sé, en la tierra de mis ancestros de Escocia, los hombres también llevan falda. Pero, no, sí. Pero sí, la idea es así. Y el nivel 2, el índice, ese es el nivel de las memorias y esas. Es que la significación en ese nivel viene de la coincidencia de cosas. Y eso es como una canción lleva memorias. Fue un tiempo en que la canción y una experiencia estaban pasando a la misma vez. Y ahora la canción para cada individual tiene una significa algo específicamente para ese individual. ¿Sí? Y los icaros vienen de una relación entre el curandero con una planta, con un espíritu, con la selva, que usualmente inicia con dietas, con tomas de plantas, un proceso muy prolongado de demostrar a las plantas que el curandero quiere una relación y a lo largo del proceso la planta viene al curandero y se da un icaro y se da información sobre cómo usar las plantas y cómo hacer los rituales y todo viene de esa relación. Y sí, hay más significación, pero la existencia del icaro implica que esa relación está activa. ¿Sí? Sí, sí. Y también en los icaros hay el nivel 3 del símbolo, que es el nivel del lenguaje, sí, de palabras, porque palabras dependen en otras palabras y un acuerdo cultural de diferentes personas para decir que esa palabra quiere decir esa. ¿Sí? Pero el nivel del índice y icono no depende de cultura. Sí. También hay información cultural, pero no es necesario. Sí, para el símbolo sí es necesario tener una cultura. Bueno, ok. Y la siguiente. Ok. Una anécdota. Un curandero en el distrito de Chasutame
me dijo esa historia. Que cuando él estaba haciendo dietas muy prolongadas, se conoció con una sirena. Mm. Y esa sirena se enseñó muchos ícaros. Y ícaros muy poderosos, ícaros sí, con melodías muy largas y floridas. Y algún día la sirena dijo al curandero que te quiero como mi pareja. Mm. Vamos al agua, vamos a vivir con mi gente en el agua. Y el curandero acabó de tener su primer hijo. Y dijo, no, tengo que estar acá con mi esposa, con mi hijo, no puedo ir contigo. Y la sirena dice, bien, nos cortamos la relación. Y la sirena se fue y con ella se fue los ícaros. Increíble. Sí, y ahora, hasta el día de hoy, él no puede reconocer ni No, una palabra de ese ícaro. ¿Sí? no recuerda más. No, sí, no recuerda más. Así. Increíble. Bueno, pero eso sí demuestra que esa relación entre un ser de la selva Ujú. produce ícaros, produce conocimiento, y cuando esa relación no existe, em, se va a los cantos. Sí. Muy linda historia, sí. Ok. Bueno, y sí, ya he hablado un poco de la sinestesia. Ujú. En mi tesis tengo toda una sección hablando bueno, Aldous Huxley, autor de Las Puertas de la Percepción. Él también tiene esa idea que los psicodélicos bajan la efectividad de los filtros del aparato sensorial. Um, y lo que pasa con eso es los niveles del semiótica se mezclan, Mm. que las cosas que tienen significación lingüística pueden entrar en la experiencia en imágenes, en sensaciones, en emociones, en un nivel diferente que durante el estado de conciencia normal. ¿Sí? Y durante las sesiones de ayahuasca es muy común tener esa experiencia de sinestesia. Y yo, en mi experiencia, um, toda el efecto de la ayahuasca es el efecto de sinestesia. No hay Ujú. diferencia para mí. No sé, y para muchos con quien yo he hablado, es lo mismo. Um, y por eso los ícaros pueden dar estructura a la experiencia a través de la Ujú. sinestesia. Bueno, y voy a cerrar con una anécdota más, y eso es la anécdota del dietador, que él tuve esas experiencias con los dos ícaros de la doctora Rosa, Ábrete Corazón, y el ícaro del Amaru. Y Amaru en quechua quiere decir serpiente, Mm. pero es dietador. Él no entendí nada de eso. Y también la línea del ábrete corazón escondido en tu interior. Él no, ni entendí eso. Pero en su dibujo que hizo durante su dieta, ahí la serpiente y también esa palabra escondido, ahí está. Y Mm. después de la dieta, él me estaba preguntando, ¿qué quiere decir esas cosas? Porque toda la semana he tenido esas canciones en mi mente. Y bueno, cuando esa persona llegó a Takiwasi, él fue persona de lógica, de ciencia, y era ateo. Y después de la semana, meditando con esas canciones, él decidió empezar una práctica espiritual y educarse espiritualmente, em, a través de meditar con esos ícaros. Em,
Y, y ese también, el Ícaro de la Maru, puedo otra vez, si hay tiempo, puedo Sí, tocar un poco sí, del sí, sí. Ícaro. Hay que aprovechar ya que estás de escuchar buenos y caros. Sí, ok. Recuérdame quién soy, polvo de estrellas, tierra en el viento. Sonkoiruna amaru, amaru, amaru. Nina sonkoiruna amaru. Sinchi, sinchi, sonkoiruna amaru, amaru. Recuérdame quién soy. Ay, ay, ay. Sí, pero las palabras en quechua son coiruna, quiere decir hombre de corazón. Mm, Nina son coiruna, hombre de corazón de fuego. mm, Y eso es, creo yo, es muy parecida al mensaje de ábrete corazón. Es una conexión, recuérdame quién soy, un hombre de corazón, eh, alguien que tiene conexión con su emoción, con tu intuición, um, con polvo de estrellas, con los ancestros, que toda la historia que pasa para que yo esté acá en este mm, momento, ¿sí? Eh, los dos Icaros van juntos a informar, a dar a ese dietador esas enseñanzas y guiarlo al final de la dieta a cambiar um, su camino en la vida y mm, ampliar su perspectiva, porque sí hay mucha muchas cosas útiles en la ciencia y el estudio de la lógica, pero también hay cosas que la ciencia no puede tocar, no puede medir, y esas cosas son el otro medio, la otra media de la persona, ¿sí? Y otra mitad. necesitamos todo. Claro. Y cuando Sí, tocaba la doctora Rosa siempre era muy fuertes emociones, siempre, sí, siempre. sí, Con esta claro que sí. voz tan linda y suave, ¿no? Yo mismo me acuerdo después de varios sicaros muy fuertes, sobre todo el doctor Jack le daba muy fuerte y luego después llegaba Rosa con esta voz más suave. Ujú, Era como un cariño, ¿no? Un cariño. ujú. Ay, qué Sí. lindo, bueno. Bueno, mientras estabas ahí hablando de tu trabajo de investigación, me di cuenta que como estabas haciendo tu tesis de doctorado, ya se nota, ¿no? La profundidad con respecto a cuando estamos más jóvenes, con una tesis de maestría ya es diferente, ¿no? Durante tu doctorado, es verdad, se podría hablar no sé cuántas horas, ¿no? De todo lo que conseguiste investigar, sí, sí. Sí, sí, claro, es Es un así. trabajo muy amplio, sí. Y a mí, como saben, me interesa mucho el tema de la música, yo soy, como soy farmacéutico, más enfocado en las plantas medicinales. Pero Mm, allá en la Amazonía, pero desde joven tocaba también música, o sea, para mí la música siempre ha sido algo más importante. Y ujú, ahí en la medicina amazónica encontré este enlace, ¿no? Entre eh, la música y la curación. No es solamente claramente de la medicina amazónica. Siempre se puede encontrar música ujú, y curación, ¿no? Muy, muy sí, cercana. Lo que pero sí me interesó mucho es como tú dijiste, ¿no? Que parece que a través de la música se van llamando los espíritus de las plantas o los espíritus de la selva o en general ujú, de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí hay una relación, se establece una relación con la naturaleza y cuando se rompe también la posibilidad de sanar. mm, Y esto se dice que se llega a
que casi no es necesario tomar plantas, sino se puede sanar a través de estos cantos directamente, ¿no? Y esto Mm, me parece muy, muy fuerte, sí. sí. Ahora, llegaste tú, como dijiste, con la intención también de estudiar un poco lo que se llama turismo chamánico, ¿no? Y a través de los sicaros también se ve un cambio, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pregunta que justamente va en esta dirección. O sea, hoy en día se va escuchando, digamos, sicaros y música tradicional, pero ya arreglada de una forma más moderna. Entonces, ¿qué puedes decir a este nivel si tiene igual o menos poder o más? ¿Cómo la ve este proceso de transformación de estos cantos tradicionales? Sí. Bueno, tuve una conversación con Doctor Jaime sobre ese tema. Y él dijo que los icaros vienen, sí, de esa relación entre el curandero o la curandera y la planta. Y con eso, cada ícaro tiene características de la planta, de la personalidad de la planta, porque es un ser que tiene personalidad, y también la personalidad del curandero. Mm, Y van juntos. Sí, el ícaro no solo es una cosa de la planta, es una cosa que es una mezcla del humano y la planta. Y por eso los ícaros que aprenden personas de otras culturas tienen su aspecto de su cultura. Si, por ujú, ejemplo, es un poco, un poco simple, pero los curanderos con quien hice mis investigaciones, sus cantos, la mayoría tienen una estructura pentatónica, mm, que hay más o menos 5 notas mm, en la melodía. Em, y los cantos de Doctora Rosa tienen una estructura pentatónica, pero con un poco más, un poco de las notas em, ¿cuál es la palabra? Perdón, no me acuerdo de la palabra de bend mm. en English. Sí, bend es como si es una línea y así. Va bajando, no sé, Sí, sí, va va bajando, cayendo. pero es como una conexión entre notas, que tiene Mm, varias notas ahí adentro. mm, mm, Y mm, no es mm. como esa nota y esa nota. Es, Diatónica, me dice, diatónica. sí, bueno, es un poco más diatónica, pero también hay cromaticismo en los cantos de Doctora Rosa. Mm, Y eso no me encontré, no encontré en los cantos de, por ejemplo, los curanderos de Chasuta, ujú, ni de Don Edgardo. ujú, Em, sí, tienen y el ritmo también. El ritmo de los ícaros de Doctora Rosa es muy diferente que uh, eh, el es ritmo verdad. de... Y también Dr. Jack, él canta ícaros que aprendió por ejemplo, Maestro Aquilino. Y tienen esas melodías, pero Dr. Jack tiene sus características y Ujú, sus ícaros son muy rítmicos, ¿no? ujú, Y ahí es algo apropiado según el lógico del curanderismo, que eh, al inicio, si entiendo bien, Dr. Jack trató de cantar los ícaros exactamente como los aprendió. Pero ujú, después de años de practicar con las plantas, su personalidad entró más y más en la manera en que canta. Y, claro. y se nota, si hay grabaciones más antiguas Ujú, del Dr. Jack cantando y, ujú, y más recientes, y sí, hay una diferencia. ujú, Em, bueno, y por eso tal vez em, la lógica del curanderismo
en ello hay espacio para incluir tal vez instrumentos. Si viene de la cultura de alguien que está aprendiendo la medicina, pero sí están aprendiendo otra vez con respeto a las plantas y no están como forzando que vamos a encontrar guitarras en la ceremonia de ayahuasca, algo así. Si viene de la relación con las plantas, que tal vez funciona, pero también hay una diferencia entre cantar un ícaro para curar y cantar un ícaro para entretenimiento. Pueden ser cantos como cualquier canto, cualquier canción. La intención de la persona que está cantando sí importa en lo que está haciendo el ícaro, ¿no? Y a veces, si, por ejemplo, hay muchos como covers de Ábrete Corazón. Si buscas en YouTube, hay miles de covers de Ábrete Corazón. Y mi entendimiento es que Doctora Rosa, para ella, fue una cosa buena. Sí. Si las personas no estaban diciendo que estoy curándote con esa canción, pero sí estaban haciendo como una muestra de respeto a la medicina o solo decían que esa canción me gusta mucho y voy a cantarlo. Sí. Y bueno, eso hay personas tienen perspectivas muy diferentes en ese tema. Sí. Sí, es verdad. Yo también encontré, hablando ahí con un curandero, ¿no? Como siempre me voy preguntando cómo funcionan estas cosas, los icaros que llegan desde la naturaleza y cómo puedo reconocer si me llegó de la naturaleza o sea, fue algo que mi mente, ¿no? Fue elaborando, ¿no? Haciéndome estas preguntas y esta curandera al final simplemente me dijo, bueno, a ver si funciona. O sea, si una vez que canta alguien y le consigue sanar, significa que funciona. Así me respondió tan sencillo, ¿no? A veces parece las cosas vistas de otro lado, ¿no? Parecen mucho más sencillas, ¿no? Sí, sí, a veces es. Pero es verdad que por lo menos a mí también un poco me suena raro de ver, como tú dices, el canto de Abre de Corazón, que se fue transformando tanto y a veces, mismo en la sesión de ayahuasca, se ve que sí, que pasa algo un poco difícil, ¿no? Un poco difícil de entender, de enlazar otra vez a la tradición de dónde viene todo esto. Hay alguien acá que pregunta, y con esto vamos a cerrar, si encontraste ícaros con voz metalizada o ícaros que parece que se canta con más personas, o como sobreponiéndose o completamente en diferentes tonos, ¿no? Así van preguntando. Ah, sí, bueno, en, eh, en el departamento de San Martín no hay mucho de eso. Es como la voz natural de la persona usualmente es la voz que usan para cantar. Para gente que hablan quechua como su lengua materna, usualmente tienen un tono vocal un poco más en la nariz, un poco ahí, y cantan así. Pero es una cosa más con los grupos de, de la cultura y familia lingüística de Pano, como los Shipibo, los Kashinawa. Ellos sí tienen cantos que usualmente no es una cosa más reciente
referir a todos los cantos curativos como ícaros. Los mm, Shipibo tienen un tipo de canto que siempre va con ayahuasca y eso se llama ícaro. Pero tienen mm, otros tipos de cantos curativos mm, y tienen diferentes formas. Y unos de esos sí tienen un cambio de voz, como cantan como en la voz de cabeza, no sé si se mm, llama así, mm, pero ahí muy mm, alto. muy Y alto. cambian, sí, muy alto y después muy abajo. Mm, Y, esas canciones son también más improvisadores, mm, ¿me entienden? improvisado, sí, sí, sí. Improvisadas, esa es la Mm, palabra. Sí, sí, gracias. Em, sí, y también hay improvisación en los Ícaros en San Martín, pero un poco menos. Es más como hay una idea y pueden cantar esa idea y a veces, si es necesario, canta esa otra idea. Cambia el nombre de la planta que están llamando. Cambia, sí, una cosa así. Pero los cantos en otros grupos son más como una improvisación ahí, un canto nuevo cada vez, casi. mm, mm. Sí, sí. Es verdad, acá siguen las preguntas y sería bueno poder seguir. Bueno, preguntan, por ejemplo, si es necesario dietar, ¿no? Para recibir caros. Entonces, en Europa, ya que no hay dieta, no se puede considerar ICAROS. Es un tema importante también, pero es verdad, bueno, no sé qué piensas tú, yo siempre esto de la dieta como herramienta fundamental, ¿no? Para el aprendizaje de la medicina tradicional, incluso esto de los sicaros. Pero me acuerdo de Jack mismo, de Jack Novi, que me contó que llegaban icaros también fuera de la dieta, o sea, no, Sí, no estrictamente, no diría estrictamente así. sí, sí. Sí, bueno, encontré lo mismo, que a veces los ícaros llegan fuera de la dieta, pero siempre todavía está durante un proceso de establecer una conexión con plantas. Sí, tal vez no está tomando plantas cada día, pero están trabajando en curaciones, están siempre sí, meditando en esas cosas. Y a veces una dieta, em, las enseñanzas de una dieta no llegan hasta meses después de la dieta. Exactamente. De repente llega el Icaro porque dietaste un mes Sí, antes. sí, en el momento oportuno. Y alguien te pregunta, ¿no hay visiones entonces durante la sesión de ayahuasca si no hay Icaro? Bueno, esto yo como también soy farmacéutico no diría sí, diría que sí, que claramente puede haber visión también sin música, Sí, pero como tú dijiste, la música sí que sí, ayuda mucho, ¿no? En sí, este viaje ayuda y que a veces es sí, tan difícil. sí, puedes subir y bajar las visiones y bueno, si estás en una sesión con ayahuasca y vas al baño, la Ujú. diferencia entre Uh, estar en la es verdad, sesión y es estar verdad. aparte en el baño es Enorme, es otro verdad. mundo. Bueno, muchas gracias, Owen. Ha sido un placer y me doy cuenta que hay que repetir algún día porque son muchas las cosas que se podrían profundizar. Sí, sí, Y claro, un placer. tanto, muchas gracias de verdad de tu Gracias a tiempo usted. y gracias a todos también Sí, por participar a esta sesión, ¿no? sí, Bueno, gracias a todos. saludos a todos y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.